Invito en esta mañana que abra conmigo el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo del 1 al versículo 20. Y hoy en esta mañana quiero hacer un paréntesis de lo que estamos viendo cada domingo, que es el Evangelio de Marcos. Pero bueno, porque escrito está, dice la palabra del Señor. Y hoy queremos recordar lo que hace más de 2000 años el Padre envió al primer misionero, su nombre Jesús. Y Lucas capítulo 2, versículo 1 en adelante dice así: en el nombre de Cristo. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que está para todo el pueblo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y el versículo 20 dice: y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Padre, es un buen momento, Señor, para recordar ese gran evento, Señor, que ha marcado la historia, un antes y un después. Y hoy como pueblo, Señor, estamos reunidos con el único propósito, Señor, de que tú seas exaltado, de que tú seas glorificado por tu pueblo.
Yo te pido, Señor, que nos perdones todo pecado, Señor, que hemos cometido. Si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos y tu palabra no permanece en nosotros. Porque el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Señor, ayúdanos y que cada día podamos ser esos verdaderos adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Y que en esta mañana la palabra esté llegando al corazón a través del Espíritu Santo y seamos refrescados, seamos levantados, pero también seamos confrontados, Señor, de acuerdo a tu palabra y el propósito en esta mañana. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hay una gran revuelta, hay una gran discusión, hay un debate en toda la historia de que si se debe celebrar este evento que ha marcado la historia, el nacimiento de Jesús. Algunos dicen que Jesús pues no nació en diciembre. Y de acuerdo al calendario judío, pues realmente Jesús no nació un mes de diciembre. Y si nosotros vemos la historia de cómo era en aquellos tiempos, porque en invierno pues hace demasiado frío y los pastores no tendrían ese momento de salir al campo y pastorear las ovejas. Pero realmente, ¿cuál es el propósito de celebrar la Navidad? Según Lucas capítulo 2 del 1 al 20, dice que el propósito realmente es mostrarnos el cumplimiento mesiánico sobre la humildad del Mesías y así como el inicio del evangelio para todos los judíos, así como gentiles. Y el tema en esta mañana le puse por nombre la Navidad que la Biblia sí enseña. ¿Así? La Biblia enseña una Navidad. En lo particular no he encontrado en la Biblia la palabra Navidad. No la hay. Pero la Biblia enseña cómo celebrar la primer venida del Mesías. Por ejemplo, hoy vivimos una Navidad totalmente doméstica. Luces, ya hay muchos lugares, ya nomás pasó Halloween y luego pusieron el árbol de Navidad. Las tiendas comerciales ya abarrotadas por la mercadotecnia, ¿verdad? Que van a vender lo más posible. Entonces, la Navidad que hoy se vive es una Navidad doméstica, llena de luces. Los árboles ya tienen los regalos ahí para la mamá, el papá, el sobrino que se portó bien. La Navidad está llena de sentimentalismo, pero también como una tradición. Sin embargo, cuando regresamos al primer siglo, descubrimos que la Navidad no fue un momento romántico, sino un acto radical donde la intervención divina vino en medio de un mundo totalmente oprimido, dividido y lleno de tensiones políticas, así como espirituales. Ahora, el propósito de este mensaje, hermanos, es que podamos ver la Navidad tal como Dios la reveló y no como la cultura nos las presenta. La Navidad en un mundo real que está en crisis, un mundo donde no hay paz, un mundo donde la inseguridad está por las nubes. Y Lucas
2, 1 y 3 que leímos. Lo voy a estar leyendo porque quiero que quede muy presente esto. Dice que aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado, o sea, censado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Ahora, Belén no era un destino llamativo, no era un destino turístico, que todo el mundo quisiera ir a visitar a Belén. Belén era un pueblo agrícola, que la gente vivía del campo. Ahora, ¿qué decimos de Nazaret? Aún menos. E incluso Nazaret era despreciado. Pero Dios ahora entra ahí. No entra en Roma. Y aparece de manera repentina, revelando un principio del reino, y Dios elige lo más débil para avergonzar lo fuerte. Ahora, en ese tiempo había opresión política. ¿Por qué estoy contando esta historia? Para poder comprender el contexto bíblico de la Navidad. Roma dominaba todo. Pero cheque este dato, donde el decreto del César Augusto mueve la historia. La pregunta es, ¿por qué? Porque Dios dirige aún a los poderosos para cumplir su voluntad. Ahora vemos a este hombre Herodes, que estaba obsesionado con preservar su poder, incluso que mandó a matar a todos los niños de 2 años para hacia abajo. Ahora, con esta actitud nos representa los reinos humanos que resisten a Dios. Gobiernos que no quieren perder el poder y los privilegios. Ahora, ¿qué era lo que los judíos esperaban? Recuerden que los judíos estaban siendo oprimidos por los romanos, y ellos estaban esperando a un libertador, un Mesías, pero un guerrero, alguien que usara armas. Pero Dios envía a un niño indefenso. Y los pastores, que eran considerados impuros, ¿por qué? Un pastor que cuidaba ovejas, su ropa hedía a lo que huelen las ovejas. Usted métase a un chiquero donde hay chivos, estés ahí una semana completa, a ver cómo va a salir. Por el estiércol de las ovejas, todo eso se impregna en la ropa. Y un pastor de ovejas era considerado impuro. Pero esos pastores, se convierten en los primeros testigos del nacimiento del libertador. Y Dios trastorna las estructuras sociales desde el comienzo. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que Dios sigue manifestándose en los lugares y personas inesperadas. La pregunta es, ¿qué es la Navidad según la Biblia? Diga conmigo, y quiero que se le grabe. La Navidad, repítalo, es la encarnación del Verbo. Vamos a comprobarlo. Juan capítulo 1, versículo 14, se lee así: y aquel Verbo fue hecho carne
y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Muy bien. Esta es una declaración de la encarnación de Jesús, es decir, que Dios se hizo hombre. Y la idea principal es que el Verbo se hizo carne. En otras palabras, Jesús, que es la palabra de Dios, se hizo un ser humano, tomando forma de carne y sangre, y que además vivió entre los seres humanos, compartiendo nuestra experiencia y nuestra naturaleza, pero sin pecado. Eso es la Navidad. Que Dios envió a su Hijo, que la palabra, el Verbo, se hizo carne. Dice, vimos su gloria. Los discípulos testifican de Jesús que vieron la gloria de Él. En otras palabras, vieron su naturaleza divina, así como su majestad. Y que este Verbo encarnado se manifestó en su vida, muerte y resurrección. Por lo tanto, podemos decir que Jesús es la manifestación de la gracia y la verdad de Dios. En otras palabras, su amor y su fidelidad hacia la humanidad. Entonces la Navidad, decíamos, es la encarnación de Jesús como un acto de amor, un acto de gracia de Dios hacia el ser humano. Y Jesús es la fuente de gracia y verdad para toda la humanidad. Diga conmigo, una vez más, la Navidad es la encarnación del Verbo. Juan relata aquí un pesebre, pero también habla de la manifestación divina de Dios, donde dice que el Verbo eterno que ha existido y que se hace hombre. Por otro lado, también vemos que los ángeles no anuncian a un bebé. ¿Qué anuncia? Anuncian a un Salvador y Señor. Vamos a comprobarlo. Lucas capítulo 2, del versículo 9 al versículo 11. Dice, y he aquí, se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Y el versículo 11 dice, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. No dice que ha nacido un bebé, no dice que ha nacido un niño. Entonces la Navidad, ¿qué es la Navidad? La Navidad es un evento de que el reino de Dios ha llegado. ¿Cuál es el verdadero mensaje de la Navidad? El verdadero mensaje es que la verdadera Navidad, la que la Biblia dice que debemos celebrar, destruye el orgullo humano. ¿Habrá orgullo en el ser humano? Hay mucho. Pero en los momentos de la Navidad tradicional que el mundo celebra, es cuando muchos corren y piden perdón, porque hay un sentimentalismo, hay sentimiento humano. Te lleva a llorar, a arrepentirte por ese momento, pero al día siguiente seguimos con el mismo orgullo. Ahora, ¿a quién escoge Dios para que el propósito de Él se lleve a cabo?
escoge a dos hombres, a un hombre y a una mujer insignificantes, y a los pastores, gente humilde. Ahora, Dios siempre escoge lo más pequeño, lo más humilde. Y vemos la declaración del ángel en Lucas 2:11. Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Jesús es el Salvador que ha venido a rescatar a la humanidad del pecado y la muerte. ¿Dónde nace Jesús? Nace en Belén, la ciudad de David, cumpliendo así la profecía de que el Mesías vendría de la línea de David. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahora, ¿por qué muchas veces hemos celebrado la Navidad conforme el mundo nos las ha enseñado? Pues es muy sencillo. Es por la falta del conocimiento de Dios. Es por la falta de conocer realmente el mensaje correcto de la palabra de Dios. Ahora, este versículo nos recuerda que Jesús es el cumplimiento de esta profecía y que su nacimiento en Belén es un hecho histórico que confirma su identidad como el Mesías. Ahora, muy bien, hablando de la Navidad bíblica no es un adorno. Empezamos a adornar, ¿no? No, esa no es la Navidad. Lo digo porque así está escrito. La Navidad es la respuesta de Dios al caos humano. La Navidad es la encarnación del amor. La Navidad es la confrontación de los reinos terrenales. La Navidad que la Biblia enseña es el inicio de la salvación eterna. Esa es la verdadera Navidad que debemos celebrar. ¿Cuándo debemos celebrarla? Todos los días. Hoy, al imaginarnos al Salvador en su pesebre, podemos ver a Dios que decidió hacerse alcanzable, humilde y cercano. Entonces, esta es la Navidad que transforma vidas. Muchos van a celebrar la Navidad, pero no quieren ser transformados. Siguen rechazando a Jesús. Esa no es la Navidad. La Navidad que la Biblia dice que debemos celebrar es la que transforma, es la que salva al pecador. La verdadera Navidad no es tradición, no es consumismo. Hoy las empresas, los bancos te llegan a tu teléfono, a tu correo. Te damos una tarjeta de crédito sin intereses para que esta Navidad no te la pases sin regalos. Y muchos están cayendo. Y aunque en enero andan llevando su carro a que le den algo para poder pagar, hermanos, la verdadera Navidad no se trata de eso. No es consumismo. La verdadera Navidad es encarnación e intervención divina. Ahora, ¿por qué Dios escogió a dos ciudades pequeñas que no era
bien vista, Belén y Nazaret. Lo hizo para mostrar que su obra no depende del prestigio humano. Ahora, Belén y Nazaret, ambos eran lugares marginados, simbolizando así la elección divina de lo pequeño. Pero ¿por qué la verdadera Navidad confronta al consumismo? Porque el mensaje principal no es recibir cosas, no es regalar, no, sino recibir al Señor y vivir como Él vivió. ¿Cómo vivió Jesús? Dando, sirviendo y amando al prójimo como a sí mismo. Esa es la Navidad que la Biblia dice que debemos celebrar y debemos hacerlo todos los días. Si usted ve a alguien oprimido, vaya con él, vaya con ella. Si usted lo ve necesitado, vaya con ella, vaya con él, ayúdele. Hermanos, Belén no era un pueblo cualquiera. En Belén estaba el pesebre donde nacían, oiga esto, los corderos especiales. Porque habían otros pesebres, así habían. Pero en ese lugar, en Belén, había un pesebre muy especial, donde nacían los corderos que iban a ser sacrificados. Nunca en mi vida como cristiano había escuchado una enseñanza como esta. Y esa es la razón que Jesús nació ahí. Ahora, decíamos, Belén, había un tipo de corderos especiales. Estos corderos eran los corderos para los sacrificios. Y Belén estaba a pocos kilómetros de Jerusalén. Y según la tradición judía y la práctica del templo, los sacerdotes necesitaban miles de corderos sin defectos para los sacrificios diarios que hacían en el templo. Y muchos de esos corderos eran criados en las colinas de Belén. Y los pastores de esa zona trabajaban para el sistema del templo, no solo para sí mismos. Por eso los corderos nacidos en la región de Belén tenían un propósito especial: ser corderos sagrados al sacrificio. Mira qué importante, ¿no? Donde en ese lugar nacían estos corderos especiales. Nacían en establos y cuevas, y luego los colocaban en pesebres. Ya vamos agarrando la onda, ¿verdad? Porque Jesús cuando nació ahí, y luego lo envolvieron, lo pusieron en un pesebre. Y los corderos de sacrificios debían ser corderos sin daño alguno, sin defectos, sin golpes, sin fracturas, sin contaminación. Y por esta razón los pastores del templo usaban establos o cuevas para proteger a las ovejas al parir. Y cuando un cordero nacía, lo colocaban inmediatamente en un pesebre, en un lugar seguro, y así lo mantenían quieto y protegido, lejos de lastimarse. Entonces, este no era un pesebre cualquiera. Incluso ese pesebre era un pesebre, un espacio limpio, reservado para corderos destinados a sacrificios. Y por esta razón los pastores, para evitar que un cordero se lastimara, lo envolvían recién nacido con tela y lo mantenían quieto para examinar si tenía algún defecto, y si estaba todo bien, lo apartaban
para el uso sagrado. Yo recuerdo que allá en mi pueblo, donde nacen los príncipes, los bebés ya recién nacidos tenían la costumbre que los envolvían, ¿verdad? Con sábana. ¿Para qué? Para que no se aruñaran. Y estaban los bebés ahí, estaban ahí. Así. O sea, todo tiene un porqué. Dice, para que no se lastimaran. Ahora, esto era una práctica común. Bájemele por favor ahí al teléfono. Esto era una práctica común en los corderos especiales, pero no en los normales. Por eso cuando los ángeles dijeron, hallarán al niño envuelto y acostado en un pesebre, inmediatamente los pastores entendieron la señal de inmediato, que el Mesías había nacido como nacen los corderos del sacrificio. La pregunta es, ¿por qué Jesús nació específicamente allí? Bueno, porque el Padre quería que desde su nacimiento quedara muy en claro que Jesús es el Cordero perfecto, como los corderos nacidos para el templo, para los sacrificios. Y como los corderos del templo, Jesús nació en Belén. Nació en un establo o cueva y luego fue puesto en un pesebre. Fue envuelto en mantas como un sacrificio destinado. Fue visto por los pastores del templo. Fue identificado inmediatamente como sacrificio definitivo. La Navidad bíblica nos enseña que Jesús es el Cordero de Dios, que nació exactamente donde nacían los corderos de Dios. Además, Jesús no vino para que le adoraran como bebé, ¿verdad? Hoy ponen el pesebre y ponen allí a un muñeco y lo están adorando. No, esa no es la Navidad. Jesús dice que Él nació en ese lugar, pero al igual que los corderos destinados al sacrificio. Pero nació como bebé y vino para morir como cordero. Por lo tanto, Jesús nació al igual que los corderos, destinados al sacrificio. ¿Por qué razón? Porque Él sería, Jesús, el sacrificio final que marcaría la salvación del pecador que se arrepiente. Y quiero dar la siguiente conclusión. Jesús no nació en un pesebre por accidente, pobreza o falta de espacio, porque así es relatado. Pero si vamos a los contextos, escudriñamos el por qué Dios permitió todas estas cosas, nos damos cuenta de la verdad. No nació en un pesebre por accidente o porque ya no había espacio, ya no había dónde quedarse, una casa especial, rentar un cuarto. Entonces la pregunta es, ¿por qué nació allí? Nació allí porque el lugar del nacimiento hablaba de su identidad. En otras palabras, Jesús nació como cordero, vivió como pastor y murió como sacrificio. Ese es el concepto bíblico de la Navidad, de la verdadera Navidad que debemos celebrar y que creemos. Por ejemplo, eruditos y teólogos hablaron sobre la verdadera Navidad que la Biblia dice que debemos celebrar. Por ejemplo, Atanasio de Alejandría, que era defensor de la cristología nicena, dijo
el Verbo se hizo hombre para que nosotros fuésemos hechos hijos de Dios. Esto habla en el sentido de que la Navidad es la encarnación de Dios para producir adopción y no solo celebración. Agustín de Hipona, padre y doctor de la iglesia, dijo: aquel por quien fueron hechas todas las cosas se hizo de una mujer, para quienes estaban perdidos por una mujer, ahora fueran salvos por él. Porque por una mujer que obedeció a la serpiente entró el pecado. Pero ahora, por una mujer también Dios nació su Hijo. Y ahora, la verdadera Navidad que debemos celebrar como cristianos es que Cristo es nuestro Salvador. Esto es el sentido de la Navidad que debe celebrarse, como el punto donde Dios entra a redimir a la humanidad en toda la historia. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo: la Navidad no es la venida de un niño solamente, sino la venida del Hijo Eterno. Dijo: el pesebre es el símbolo de cómo Dios vino a los pobres y a los ricos para humillarlos. Esto es el sentido de que Dios bajó de una manera voluntaria, por amor. Termino con lo siguiente: la encarnación no es solo el nacimiento de un niño, es la llegada del Salvador prometido. El Cordero sin mancha, nacido entre corderos destinados al sacrificio, anticipando desde su primer aliento el propósito eterno de redimir a la humanidad. Y allí en Belén se unieron el tiempo y la eternidad, la profecía y su cumplimiento, la gloria de Dios y la necesidad del hombre. Hermanos, la Navidad es la confirmación de que Dios no se ha quedado lejos. Él está cerca de nosotros. Él está con nosotros. Que no nos ha abandonado en nuestra ruina. Y que no ha renunciado más bien a su creación. Él tiene cuidado de nosotros. Por este hecho podemos decir que la Navidad proclama que Dios vino a buscarnos. No porque lo mereciéramos, sino porque su gracia es mayor que nuestra miseria. Sí, la gracia de Dios es mayor que nuestra miseria. El ser humano no busca a Dios, sino Dios el Padre en su gracia, en su misericordia, tuvo a bien enviar a Jesús. Donde ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dijeron los apóstoles. Entonces, esta verdad eterna nos lleva a vivir no como espectadores de una historia antigua, sino como participantes del propósito divino revelado en Belén, que dijo: Dios con nosotros, Dios en nosotros. Oramos. Padre, te damos la gloria. Señor Dios y Padre eterno, estamos en tu misma presencia y ante la gloria de tu encarnación, ante el misterio de un Dios infinito que se hizo niño, un rey que eligió un pesebre, un Salvador que tomó nuestra carne para darnos vida. Te adoramos
Porque en Belén no solo nació un niño, sino que nació nuestra esperanza. Se encendió nuestra luz y comenzó la obra de nuestra redención. Gracias, Padre, por tu Hijo eterno que descendió a lo más humilde para alcanzarnos en lo más profundo. Gracias porque en la fragilidad de un pesebre nos revelaste la grandeza de tu amor. Y en la humanidad de Cristo, Señor, nos abriste el camino hacia tu corazón. Por eso hoy reconocemos que la Navidad no es un recuerdo, sino una realidad viva. Dios con nosotros, caminando en nuestra historia, restaurando lo que el pecado había roto. Señor, lleva nuestras vidas al pesebre para que desde ahí aprendamos a caminar hacia la cruz y desde la cruz aprendamos a vivir en la resurrección. Que Cristo sea nuestro centro, nuestro gozo y nuestra paz. En el nombre del Hijo que nació, murió y resucitó para nuestra redención, Jesucristo nuestro Señor, te lo pedimos, Señor, y te damos gracias, y te damos la honra, y te damos la gloria, en el nombre de Jesús. Amén.